Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Es un honor y un privilegio grande el poder saludarlos por medio de las redes sociales y poder bendecir la vida de cada uno de ustedes en diferentes lugares. Que el Señor me los bendiga. A todos los hermanos, amigos en diferentes partes del mundo, que el Señor me los bendiga. A todos los hermanos de nuestro país de Guatemala, bendiciones a diferentes países. Hoy queremos enviar un saludo muy especial a todos los hermanos allá en el país de Costa Rica, el cual estaremos compartiendo una palabra de mucha bendición para cada uno de ustedes de una manera muy especial. Así que, amados hermanos, gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido la oportunidad de poder acercarnos delante de su presencia y poder estar en comunión con Él y poder bendecir su nombre de una manera muy especial. Así que, amados hermanos, que el Señor me los bendiga de una manera muy especial, y sabemos de que hay una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Hay una palabra de fe, una palabra que va a transformar su vida, el cual yo quiero pedirle que usted pueda permanecer en la transmisión para poder bendecir su vida de una manera muy especial. Así que el Señor me lo bendiga de una manera muy especial. Saludos a todos los que van a estar conectándose. Que el Señor les bendiga. Hay una palabra de bendición que el Señor va a desatar sobre su vida en esta mañana. Saludo a todos los pastores, a todos los evangelistas, profetas, maestros, a todos los músicos, a los solistas. Que el Señor me los bendiga. A todos los hermanos en fe, que el Señor me los bendiga de una manera muy especial. Y, amados hermanos, sabemos de que la iglesia, nosotros como iglesia, sabemos de que nos hemos convertido en este tiempo en dos cosas importantes de lo que Jesús habló y dijo que nosotros debíamos de hacer en el tiempo difícil ante el mundo. Primero, somos luz. Segundo, somos la sal de la tierra. Nosotros tenemos esa bendición de poder compartir la palabra en cualquier momento, porque para eso el Señor nos llamó, para eso el Señor nos escogió, para poder estar bendiciendo la vida de la iglesia, de nuestros hermanos y de todas las personas que aún todavía no han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Así que saludos muy especiales hasta el país de Costa Rica. Hoy tenemos el privilegio de poder bendecir la vida de todos nuestros hermanos del país de Costa Rica. Saludos al pastor Eugenio Quiros de Costa Rica, de la iglesia Casa de Oración para Todos los Pueblos. Un saludo especial hasta Heredia. Bendiciones hasta Heredia en Costa Rica. Saludos al pastor Francisco Lara. Bendiciones a toda su familia y a todos los hermanos de la congregación Iglesia Casa de Oración para Todos los Pueblos. Que el Señor me los bendiga. Es un enorme privilegio poder saludarlos desde acá de Guatemala y poder compartir con ustedes un momento de la palabra del Señor, esperando que ustedes estén con un corazón dispuesto para poder recibir esa palabra que el Señor tiene preparado para cada uno de ustedes. Y a todos los hermanos en Costa Rica, que el Señor me los bendiga, en cualquier parte del mundo, en cualquier país donde el Señor nos ha permitido estar, que el Señor me los bendiga. Un fuerte abrazo, un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga poderosamente, que el Señor me los bendiga. Un saludo, mis amados hermanos, hasta Ecuador, Colombia. Un saludo para todos los hermanos de Panamá, en diferentes lugares, en El Salvador, en Honduras. El Señor me los bendiga en México, bendiciones en Colombia, que el Señor me los bendiga en todos los países donde hemos estado compartiendo la palabra, que el Señor me los bendiga poderosamente. Así que, mis amados hermanos, tenemos el privilegio de poder ser parte de este momento especial que tiene la iglesia en Heredia, allá en Costa Rica. La iglesia ya mencionada, una iglesia donde hemos estado gozándonos, predicando la palabra, adorando al Señor allá en Costa Rica. Una iglesia muy hermosa, iglesia Casa de Oración para Todos los Pueblos.
es una iglesia que tiene una identidad de mucha bendición en Costa Rica. Así que bendiciones, un fuerte abrazo al pastor Eugenio Quiros, a todo el liderazgo, que el Señor me lo bendiga, a todos los hermanos, hermanas de la congregación, el Señor me los bendiga, a los que van a estar recibiendo esa bendición, que el Señor desde ya abra los cielos y haga derramar su bendición para cada uno de ustedes. Así que, mis amados hermanos, vamos a compartir un momento la palabra del Señor. Vamos a meditar un momento de la palabra. Y hoy el Señor ponía algo especial en mi corazón, algo muy importante que usted y yo debemos de saber firmemente y de poder hacer firmemente en este tiempo difícil. Así que el Señor me lo bendiga. Recuerde, desde acá de Guatemala, su hermano y amigo en Cristo Jesús, el hermano Elfido López, para poder bendecirlos con la palabra y poder soltar una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Así que, amados hermanos, vamos a tener este tiempo de palabra, de bendición, el cual yo le digo con todo mi corazón, prepare su mente, prepare su corazón y dígale al Señor: Señor, aquí estoy, háblame, Señor, bendíceme con tu palabra, porque sabemos de que la palabra será de gran bendición para cada uno de ustedes. Así que, mis amados hermanos, vamos a compartir esta palabra, el cual será de bendición para su vida. Así que desde acá de Guatemala, muy contentos, muy gozosos acá en la iglesia donde el Señor nos permite trabajar. Estamos contentos, estamos gozosos para poder bendecir a mucha gente por medio de esta transmisión en vivo y de esta palabra que el Señor nos permite bendecir la vida de cada uno de ustedes. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 5. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 4, vamos a ir al versículo 17. Vamos a ir al versículo 17. Dice la palabra del Señor: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Verso 18. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hermanos amados, esta palabra bendice extraordinariamente mi vida. Y yo quiero llegar a su corazón. Quiero poder entrar en un momento de meditación con usted, mi amado hermano, los que se están conectando. Quiero llegar a un momento de meditación de la palabra con usted. Usted que tiene a Cristo en su corazón, usted que es hijo de Dios, usted que todavía no ha entregado su vida a Dios, es necesario que usted escuche esta palabra, que usted reciba esta palabra. Amados hermanos, desde los tiempos, desde el principio de la predicación de la palabra, desde el principio del anuncio de las buenas nuevas de salvación, la iglesia empieza a sufrir una persecución. La iglesia empieza a sufrir violencia, porque así dice la palabra. La iglesia empieza a sufrir de alguna manera persecución, empieza a sufrir su proceso como iglesia. Usted y yo como cristianos pasamos diversos procesos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en el trabajo, en todo lo que usted concierne en su vida. Empezamos a pasar un proceso en nuestra vida. Pero hay un proceso que es diferente, que es el proceso a nivel de iglesia, es el proceso a nivel de iglesia, a nivel del evangelio. La Biblia me enseña algo importante en esta mañana. Pedro y Juan, hombres de Dios, que siempre predicaron una palabra poderosa, siempre marcaron la diferencia predicando el evangelio con poder y unción. Hombres que donde quiera que iban, dejaban huellas, dejaban testimonio, porque eran hombres
que el Señor usaba tremendamente para predicar la palabra. Eran hombres movidos por la unción del Espíritu para llevar una palabra de bendición, lugares donde no había llegado la predicación de la palabra, del Evangelio. Los hombres iban usados por el Espíritu Santo y hacían cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. La Biblia dice que cuando ellos iban al templo a orar como solían hacerlo, como lo acostumbraban a hacerlo, había un cojo de nacimiento en la puerta del templo de la iglesia. Y sucede de que ellos aplican el milagro en el nombre de Jesús, sueltan la palabra y el milagro sucede. El paralítico se levanta y dice la palabra que empieza a correr, empieza a gritar, a dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Y amados hermanos, eso provoca una persecución, eso provoca una situación difícil para los apóstoles, para Pedro, para Juan. Entonces, yo quiero que usted comprenda bien la situación, que la iglesia va a cruzar un desierto en cualquier momento. La iglesia va a empezar a cruzar un desierto y detrás de toda la situación que estamos viviendo en la actualidad, el enemigo está aplicando su artimaña para que la iglesia deje de hablar del nombre de Jesús. Satanás está aplicando, escúchelo bien, está aplicando su artimaña para que usted y yo dejemos de hablar del nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, es lamentable ver cómo mucha gente en el tiempo actual ha cerrado su boca, ya no está hablando de Jesús, ya no está compartiendo la palabra, ya no está hablando del nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. La Biblia dice que después de que el milagro sucede en aquel cojo, la Biblia dice que entonces apresan a Pedro y a Juan, lo apresan, dice la palabra, lo van y lo llevan a la cárcel, terminan encarcelados por hacer un milagro, ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque el mundo desconoce lo que la iglesia hace, porque siempre van a haber enemigos de la predicación de la palabra, siempre van a haber artimañas, van a haber situaciones que van a querer frenar la predicación de la palabra. Escúchelo bien, toda esta situación que estamos viviendo en más de 190 países del mundo, escúchelo bien, Satanás está aprovechando de la oportunidad. Satanás está aprovechando de la oportunidad. Está cerrándole la boca a mucha gente que debería de estar hablando de la palabra. Satanás le ha cerrado la boca a mucha gente que debería de estar hablando de Cristo, de estar hablando del nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice que las autoridades en ese tiempo, una vez que tenían preso a Pedro y a Juan, escúchelo bien, dice que se reunieron, hicieron una asamblea y empezaron a planificar de qué forma iban a frenar la predicación del nombre de Cristo Jesús. Hermanos amados, todo esto, lo que está pasando a nivel mundial, hay una artimaña del enemigo, hay algo detrás de todo lo que está sucediendo para que la iglesia deje de hablar de Cristo Jesús. Escúchelo bien, mi hermano, amados hermanos, la iglesia por ningún momento, de ninguna manera tiene que cerrar su boca. La iglesia tiene que abrir su boca, usted tiene que abrir su boca para poder hablar del nombre de Cristo Jesús. Hay dos evidencias poderosas que el Señor nos dio, nos acreditó como hijos de Dios en esta tierra. Primero, usted recuerde que es la luz del mundo. Usted es la luz del mundo, usted es la sal de la tierra. Amados hermanos, no podemos dejar de hablar de la palabra. Este es el mejor tiempo para poder compartir el evangelio, para poder compartir la poderosa palabra de Dios a la gente que lo necesita. Usted tiene que saber, sí, usted, mi hermano, usted que ha perdido el gozo, usted que ha perdido el deseo de poder buscar a Dios, de poder adorar a Dios, de poder predicar la palabra, levántese, es tiempo de que usted se pare en la brecha y empiece a hablar de la palabra. La Biblia dice, amados hermanos, que una vez que ellos hicieron reunión para poder enfrentar a Pedro y a Juan, para que ya no siguieran hablando de la palabra, ya no siguieran hablando del nombre de Cristo Jesús, lo planificaron.
El diablo siempre va a planificar sus artimañas para que la predicación de la palabra se detenga, para que la predicación de la palabra se detenga. Pero escúchelo bien, mi amado hermano, en cualquier país del mundo usted debe de saber perfectamente que este es el mejor tiempo para hablar del nombre de Cristo Jesús. Es increíble cómo la palabra coronavirus ha corrido en todo el mundo. No hay país donde no se hable de esa palabra, del coronavirus, de la pandemia. Escúchelo bien, el nombre que debería de estar dándole la vuelta a todo el mundo sería el nombre de Cristo Jesús. Tiene que ser el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿quiénes son los encargados de poder anunciar ese nombre que es sobre todo nombre? La iglesia. La iglesia es usted y soy yo, los que tenemos la responsabilidad de poder hablar de la palabra, de poder hablar del nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice que una vez que los enfrentaron, les dijeron que prohibido tenían de poder hablar en el nombre de Jesús. Y eso lo dice el verso 17. El verso 17 del libro de los Hechos, capítulo 4. Yo se lo voy a repetir en el nombre de Jesús. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Había una amenaza de por medio. Cuando ellos hablan con Pedro y Juan, le dice: miren, es prohibido que ustedes hablen del nombre de Jesús. Es prohibido que ustedes prediquen en el nombre de Jesús. Y empieza la situación, amados hermanos. Parece ser que los gobiernos, parece ser que las personas en todo el mundo se están olvidando de que Dios es el centro y que Dios tiene en sus manos la potestad de poder frenar toda enfermedad, de poder frenar toda pandemia en cualquier parte del mundo. Escúchelo bien, esa palabra ha sustituido el verdadero nombre que debería de estar dándole la vuelta al mundo, el nombre de Cristo Jesús. Ahora, quiero decirte algo importante, mi amado hermano. En medio de esta palabra, yo quiero preguntarte, ¿qué has hecho tú para poder hablar de Cristo en estos meses que llevamos de esta situación de la cual estamos enfrentando por medio de esta pandemia? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo para poder seguir hablando del nombre de Cristo? Recuerda que nosotros tenemos una responsabilidad y no importa el punto donde tú vivas, no importa en qué parte del mundo vivas, la iglesia tiene la responsabilidad. Usted y yo tenemos la responsabilidad de poder hablar de Cristo Jesús. ¿Qué está pasando en cualquier parte del mundo? Los que deberían de estar hablando de la palabra se han callado, han quedado con la boca cerrada. Y este es el tiempo para poder hablar de Jesús. Este es el tiempo para poder usar los medios necesarios para poder hablar del nombre de Cristo Jesús, para poder predicar el evangelio poderoso. Este es el mejor tiempo. ¿Qué estamos haciendo ante la circunstancia? Es lamentable ver cuántas personas que tenían un ministerio y cuando todo estaba bien, se lucían en las tarimas, en los escenarios, se lucían en los púlpitos, se lucían en cualquier parte predicando la palabra. Pero cuando entra esta situación, se cierran la boca. No están hablando de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué los movía a hablar de la palabra cuando todo estaba bien? Es en este tiempo en el cual se manifiesta el verdadero Hijo de Dios, donde se manifiesta el verdadero embajador del cielo, que predique la palabra. Usemos los medios necesarios para hablar de la palabra. La Biblia dice que las autoridades se reunieron y enfrentaron a Pedro y a Juan y le dijeron: ya no queremos que hablen más del nombre de Cristo. ¿Te has puesto a pensar de lo grave que le estaban pidiendo a Pedro y a Juan? Cuando el evangelio corre en nuestras venas, cuando el evangelio está en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando amamos a Dios de todo corazón, es imposible dejar de hablar de Cristo Jesús. Es imposible dejar de hablar del nombre de Cristo Jesús. Usted no puede dejar de hablar de aquel que ha hecho maravillas en su vida, de aquel que ha hecho favores, aquel que ha hecho cosas grandes en su vida, en su casa, en su familia. Usted necesita seguir hablando de Cristo Jesús.
La respuesta poderosa de Pedro y de Juan, oiga, tremendo esto, la respuesta poderosa de Pedro y de Juan está en el verso 19. Una vez que las autoridades de ese tiempo le dicen a Pedro y a Juan, es prohibido que hablen del nombre de Cristo Jesús. Esta fue la respuesta, dice en el verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Amados hermanos, nosotros tenemos que tener tan claro, tan importante, con mucha claridad, de que nosotros no vamos a dejar de hablar de Cristo. No vamos a dejar de testificar del nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque a eso el Señor nos llamó. Amados hermanos, que el Señor use sus vidas de una manera grande y especial. La iglesia tiene que levantar la bandera, tiene que levantar el estandarte. La iglesia tiene que abrir su boca, usted tiene que abrir su boca. Utilice todos los recursos y todos los medios necesarios para poder hablar de Cristo Jesús. Porque Pedro y Juan enfrentan una situación. Después de hacer un milagro, enfrentan cárcel. Y después de enfrentar cárcel, enfrentan una amenaza. Y les dicen, ustedes no pueden seguir hablando del nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, es increíble cómo la situación empezó a entrar en el mundo. Cómo la situación empezó a venir a reducir la libertad de adorar a Dios. Yo quiero que escuchen las autoridades, que los gobiernos sepan de que el evangelio no se va a dejar de predicar, que lo sepa el diablo y sus demonios, que lo sepa todo mundo. El evangelio no se va a dejar de predicar. El evangelio se va a seguir predicando con más autoridad. El evangelio se va a seguir predicando con más autoridad. Y el responsable de hacer esta palabra, de compartir esta palabra, de poder transmitir esta palabra, es usted como iglesia, es usted como hijo de Dios. Es usted como aquella persona que es luz en el mundo y que es sal en la tierra. Conviértase en esa luz verdadera, conviértase en esa sal verdadera para poder contagiar, para poder impactar a la sociedad. Nosotros tenemos que practicar lo que hizo Pedro y Juan. Ellos presentan su discurso y dicen, señores, no podemos dejar de predicar porque es un mandato de Dios. Oh, gloria a Dios. Pedro y Juan le dejan claro aquellas autoridades en ese tiempo y les dicen, no podemos dejar de predicar porque es un mandato de Dios, es un mandato de Dios. Oh, santo Dios de Israel, usted debe de saber que la predicación del evangelio es un mandato de allá arriba. Usted por nada del mundo tiene que cerrar su boca. Abra su boca. Usted tiene que compartir esa palabra. Usted tiene que levantarse. Usted tiene que levantarse. Escuche bien lo que le voy a decir. Hay algo poderoso que voy a soltarle en el nombre de Jesús. Escúchelo bien. La iglesia es la que porta la palabra de esperanza en este tiempo. La iglesia es la que porta la palabra de esperanza. La palabra que la gente necesita escuchar. Usted la tiene en su boca. Usted como hijo de Dios lo tiene en su corazón, lo tiene en su mente, porque Dios nos preparó para este tiempo. El Señor nos preparó, nos reveló los misterios de su palabra, del cumplimiento de su palabra, para que en este tiempo usted y yo seamos los que portamos la palabra de esperanza que la gente necesita escuchar. Hermanos amados, es increíble ver cómo los cerebros del mundo, los que manejan la lógica de todo el mundo, empieza a colapsar el conocimiento de ellos, empieza a colapsar la sabiduría de ellos. ¿Sabe por qué? Porque hay un solo supremo, hay un solo Dios, Cristo Jesús, el que vino a dar su vida en la cruz del Calvario por usted y por toda la humanidad. Entonces Pedro y Juan dicen, no podemos dejar de desobedecer a Dios. Tenemos que obedecer el mandato. Tenemos que seguir predicando la palabra. Una respuesta tan poderosa, tan firme, tan excelente.
Hermanos amados, ¿cuál es la condición de tu vida espiritual en este tiempo? En Guatemala llevamos un poco más de 3 meses de que las iglesias se cerraron y no se están haciendo los servicios, no se están haciendo los cultos. En el país donde tú estás, ¿cuánto tiempo lleva la iglesia de estar cerrada? Escúchalo bien, amado hermano. Recuerda que la iglesia, eres tú y soy yo. Nosotros somos los que portamos la bendición y la gracia de Dios. Y donde quiera que vayamos, tenemos que compartir esa bendición. Tenemos que compartir esa gracia. Así que, en el nombre de Jesús, yo quiero decirte con todo mi corazón, que el Señor nos llamó para poder ser luz en este tiempo, para poder compartir la palabra, para poder enseñar la palabra. No podemos dejar de compartir la predicación del evangelio, de esta palabra poderosa. No podemos dejar de predicar. Por eso Pedro y Juan dicen, no vamos a desobedecer a Dios, no vamos a desobedecer a quien que nos dio el mandato de poder ir y predicar. Usted tiene que levantarse de muchas maneras, de muchas formas. Es tiempo de que usted analice, reflexione y aplique el conocimiento que Dios le ha dado. La iglesia tiene que manifestar esa bendición. Usted y yo tienen que manifestar esa bendición. Tenemos la responsabilidad de seguir hablando. Ellos le dicen, ustedes no pueden seguir hablando del nombre de Cristo Jesús. Pedro y Juan responde, tenemos que obedecer a Dios primero. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros sigamos anunciando la palabra, sigamos dando esa palabra poderosa. Mi hermano, tú que estás viendo y que vas a ver esa transmisión en cualquier momento, yo quiero decirte, tienes que levantarte, tienes que hablar de la palabra. Ahora es el mejor tiempo para mostrarle a Dios, para tener una actitud de discípulo, para tener una actitud misionera, para tener una actitud de visión. Tenemos que compartir la palabra. Usted porta en su boca, escúchelo bien, usted porta en su boca esas palabras de bendición que la gente necesita escuchar en este tiempo. Es usted el portador de esa palabra, porque Dios como iglesia nos ha dado la potestad en este mundo de poder, óigalo bien, de poder compartir esa palabra poderosa y de poder alcanzar muchas vidas que necesitan venir a los pies de Cristo. Así que yo quiero dejar en su corazón en esta maravillosa mañana, quiero dejar en su corazón esto, amada iglesia, por favor, levántese, predique la palabra, enseñe la palabra, hable del nombre de Cristo Jesús. No podemos permitir que la palabra pandemia o coronavirus venga a sustituir la palabra de aquel nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Es necesario que el nombre de Cristo Jesús corra en todos los rincones del mundo, que la gente sepa que Cristo es la solución, que la gente sepa que solamente en Dios hay esperanza, en Dios hay seguridad, en Dios hay cobertura, que la gente sepa que solamente en Él está la esperanza segura. Es usted el encargado de compartir, de poder enseñar la palabra. Así que, mis amados hermanos, lo bendigo en el nombre de Jesús y declaro que el Espíritu Santo de Dios pone en su mente, en su corazón, el ferviente deseo y anhelo de poder compartir la palabra de una y de otra manera. Usted es luz y es la sal de esta tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Es una palabra que ha bendecido mucho mi vida. Antes de yo compartírsela, esa palabra pasó ministrando mi vida, pasó llenando mi vida. Y entonces digo en mi mente, no es posible que yo deje de hablar de Cristo. No es posible que yo cierre mi boca. No es posible que yo me detenga y no siga hablando más del nombre de Cristo. A Pedro y a Juan lo persiguieron, lo encarcelaron y lo condicionaron. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tiempo? Nos están condicionando para poder adorar a Dios. Nos están poniendo condiciones humanas para poder adorar a Dios. Usted no va a adorar bajo condiciones. Usted tiene que adorar con libertad, porque tales adoradores andan buscando al Padre, que le adoren en espíritu y en verdad, con libertad,
con ese culto glorioso en su casa, en donde sea, adore a Dios, hable de Dios, enseñe de Dios, porque es importante que nosotros hagamos la comisión que el Señor nos dejó, que el Señor nos encomendó. Hablemos de Cristo Jesús. Simple y sencillo. Sigamos hablando de Cristo Jesús. Sigamos hablando del mensaje más importante en todo el mundo acerca de Cristo Jesús, del nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Hablemos de Cristo Jesús. No hables de cosas que no tienen sentido ni provecho alguno para aquellos que te escuchan. Cuando hay personas que te prestan atención, cuando tú estás hablando, aprovecha para hablar de Cristo Jesús, porque esta palabra bendice mucho mi vida, y yo espero que bendiga también tu vida y que nos pueda sacar de donde mucha gente está encapsulada, no quiere hablar más de Cristo, no quiere enseñar más de la palabra. ¿Qué está pasando, iglesia? Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de enseñar la poderosa palabra que el Señor nos ha encomendado que hablemos en este tiempo. Así que es una palabra tan tremenda, tan tremenda. Condicionaron a Pedro y a Juan. Les quisieron frenar la predicación del nombre de Cristo Jesús, pero estos hombres manejaron la situación con espiritualidad y con mucha valentía. Iglesia, levántate. Amado hermano, amada hermana, levántate, predica, enseña, habla de Cristo Jesús, porque este es el mejor tiempo para poder hacerlo. Vamos a orar en esta hora para que Dios bendiga tu vida de una manera muy especial. Amado Dios y Padre que habitas en tu trono de gloria, en esta maravillosa mañana, Señor, es un privilegio el poder presentarme delante de tu presencia y poder hablar de tu palabra, poder enseñar esta palabra que necesita escuchar todo mundo cristiano, Señor. En el nombre de Jesús, en cualquier parte del mundo, Señor, la gente necesita escuchar que tiene que abrir su boca, que tiene que hablar de la palabra, que tiene que enseñar de la palabra. No vamos a adorarte bajo condiciones humanas, vamos a adorarte con libertad, vamos a adorarte como nosotros lo sabemos hacer, con toda libertad, para bendecir y glorificar tu nombre. Señor, te pido que bendigas a todos los hermanos y hermanas que van a ver, los que están viendo esta transmisión, que el Señor me los bendiga poderosamente. Bendigo el país de Costa Rica, bendigo el país de Costa Rica, bendigo, Señor, a todo tu pueblo en Costa Rica, en cualquier parte del mundo. Acá en Guatemala bendecimos a todo el pueblo de Guatemala en el nombre poderoso de Jesús. Señor amado, si alguien está enfermo, pon tu mano de poder sobre esa persona, sobre esa familia. Pon tu mano de poder, Señor, sobre aquellas personas que están en los hospitales, aquellas personas que están, Dios del cielo, amenazados de muerte, en el nombre de Jesús. Señor amado, por favor te ruego que tú extiendas tu mano, que tú manifiestes tu gloria y que tú bendigas a tu pueblo y que los levantes con autoridad y que nos levantes con ese poder glorioso, como Pedro y Juan les evitaron hablar de tu nombre, pero ellos siguieron hablando. Así la iglesia tiene que tener esa actitud en este tiempo. Ayúdanos a tener esa bendición, esa valentía, esa visión y ese deseo de poder seguir hablando de tu palabra. Señor, bendice a todos, bendícelos de una manera grande y especial en cada hogar, en cada familia. Yo declaro una palabra de bendición, yo declaro una palabra profética, yo declaro cielos abiertos en el nombre de Jesús. Yo declaro por el poder de tu palabra que la iglesia se va a levantar, que aquel Señor que tiene esa sabiduría para predicar tu palabra se va a levantar. Aquellos que están caídos se van a levantar, aquellos que se han encapsulado y no quieren hablar de ti, oh Dios, se tienen que levantar. La iglesia tiene que levantar esa bandera ante una sociedad con pánico y miedo. La iglesia tiene esa bendición de poder compartir la palabra de esperanza. En el nombre de Jesús, bendigo y alabo tu nombre y declaro por medio de tu Santo Espíritu que mucha gente se va a levantar a anunciar la palabra a partir de este momento. Tu Santo Espíritu transforma la mente de aquellos que están viendo, de aquellos que van a ver. Transforma la mente de ellos y los restaura para seguir hablando de ti, para seguir hablando del mensaje más importante en todo el mundo, mensaje de salvación, mensaje del nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor.
Muchas gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios me los bendiga, amados hermanos. Un saludo muy especial y un abrazo muy fuerte a la distancia desde acá de Guatemala al pastor Eugenio Quiros en Costa Rica, de la iglesia Casa de Oración para Todos los Pueblos. A todas las personas que se congregan en esa iglesia, el Señor me los bendiga. Un fuerte abrazo desde acá de Guatemala. El Señor me los bendiga. Queremos decirles también que extrañamos mucho estar con ustedes, poder conversar y poder compartir la palabra con ustedes. Pero gracias a Dios que lo hemos hecho por medio de las redes sociales, esperando que haya sido de mucha bendición para ustedes y en cualquier parte del mundo. Que el Señor me los bendiga de una manera muy especial. Bendiciones al pastor Francisco Lara, a toda su familia, a todas las personas, que el Señor les bendiga, los que están viendo la transmisión, que el Señor me los bendiga. A muchos de los que están conectados, quisiéramos saludar a cada uno por nombre, pero son muchos los que están conectados, que el Señor me los bendiga de una manera muy especial. Y bendiciones, y si el Señor lo permite, en una próxima vez, en una próxima oportunidad, estaremos compartiendo otra palabra. Recuerde, usted y yo somos los que tenemos que hablar de Cristo Jesús. No vamos a parar. Quédese con este lema en su corazón y en su mente. No vamos a parar, no vamos a dejar de hablar de Cristo Jesús. No vamos a dejar de hablar de Cristo Jesús. Así que bendiciones desde acá de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, de acá de Santa Ana, el Rodeo San Marcos. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y bendiciones a cada uno con sus hijos, su familia. Que el Señor me lo bendiga y adelante. No vamos a dejar de hablar de Cristo Jesús. Dígaselo a todo mundo. No vamos a dejar de hablar de Cristo Jesús. Dígalo y practíquelo. Bendiciones, un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga.